Generalidades de las obligaciones y los contratos mercantiles. Capítulo 1. Las obligaciones mercantiles. Definimos la obligación jurídica mercantil como la que tiene que cumplir el deudor o sujeto pasivo de la relación para con el acreedor o sujeto activo, pudiendo consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer. Elementos de la obligación. Los elementos de la obligación son la relación jurídica, los sujetos y el objeto. La relación jurídica se lleva a cabo por medio de contratos que son acuerdos de voluntades entre las partes con la finalidad de crear o transmitir derechos y obligaciones. Los sujetos de la obligación son el pasivo o el deudor, quien se obliga a cumplir con la prestación pactada, y por la otra el activo o el acreedor, quien tiene el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación. Clases de obligaciones. Puras y condicionales. Son aquellas que su cumplimiento no está sujeto a que se presente determinado plazo o condición. Son obligaciones condicionales aquellas cuya existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro o incierto. A plazo. Obligaciones a plazo son aquellas que se pactan para su cumplimiento y se ha señalado un día específico para esto. Mancomunadas y solidarias. Son obligaciones mancomunadas cuando en una relación jurídica mercantil existe pluralidad de acreedores o de deudores, en la cual los primeros solo pueden exigir la parte proporcional de la deuda y los segundos solo están obligados a pagar la parte proporcional. Las obligaciones de no hacer son aquellas en las que se pacta que el sujeto pasivo o deudor se obliga a no hacer algo. Soy Juan Miguel y a mí me toca hablar sobre el tema 4, el cual son las formas de transmitir las obligaciones. Y es que en una relación contractual mercantil hay un acreedor, el cual es el sujeto activo, y un deudor, que es el sujeto pasivo. Tanto el acreedor como el deudor tienen la posibilidad de transmitir su derecho u obligación a un tercero antes de ejercerlo o cumplirlo. Estas transmisiones se regulan y aplican en la legislación civil vigente a través de la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación. Y aquí hablaré sobre la cesión de derechos, el cual la cesión de derechos es cuando el acreedor transfiere a otros los que tenga contra su deudor. La cesión de deudas es que la situación de un deudor por otro en una relación jurídica mercantil, aquí en sentido contrario a la cesión de derecho. Lo que se cede es la deuda u obligación del sujeto pasivo de la relación jurídica a un tercero, que pagará por él al acreedor, dejando bien claro que para que la situación de un deudor por otro pueda operar, es necesario que el acreedor esté de acuerdo. Y la subrogación, que es la situación de un deudor por otro sin el consentimiento del acreedor, por disposición de la ley. 5. Formas de extinguir las obligaciones. Pago. Esta es la más común y usual de liquidar una obligación. Consiste en la entrega de la cosa o cantidad debida, ya sean bienes o servicios. Es importante destacar que el pago no siempre implica dar algo físico, también puede implicar realizar una acción o abstenerse de hacer algo, dependiendo de los términos del contrato. Dación de pago. En este caso, el acreedor acepta recibir como pago una cosa diferente a la que se pactó originalmente en el contrato. Para que esto ocurra, ambas partes deben de estar de acuerdo con el cambio en la forma de pago. Por ejemplo, en un contrato de permuta mercantil, las partes intercambian bienes acordando una modificación en la forma de pago original. Compensación. Se produce cuando dos personas tienen deudas recíprocas y estas deudas se extinguen hasta la cantidad menor. Es decir, si ambas partes son deudoras y acreedoras entre sí, las obligaciones se reducen hasta el monto más bajo, facilitando la extinción de las deudas. Confusión de derechos. Este caso se presenta cuando una persona ocupa simultáneamente el rol de acreedor y deudor en una relación jurídica. Sin embargo, esta situación es poco común y en términos prácticos ilógica, ya que una persona normalmente no se endeuda consigo misma. Novación. Se produce cuando las partes de un contrato acuerdan alterarlo de manera sustancial, reemplazando una obligación antigua por una nueva. Es importante destacar que la novación no se presume, debe constar expresamente en el acuerdo entre las partes. Si la novación es nula, la antigua obligación subsiste. Ese proceso puede involucrar la extinción tanto de la obligación principal como de las obligaciones accesorias. Remisión de deuda. La emisión de deuda implica el perdón que el acreedor otorga a su deudor, extinguiendo la obligación total o parcialmente. Cualquier persona puede renunciar a sus derechos y perdonar total o parcialmente las prestaciones debidas, a menos que la ley lo prohíba. La remisión de la deuda principal también extinguirá las obligaciones accesorias, aunque el perdón de estas últimas no afectará la deuda principal. Por ejemplo, en un contrato de préstamo de dinero, si el prestamista decide perdonar la deuda debido a la difícil situación económica del prestatario, la obligación de pagar se extinguirá.
Nulidad. La nulidad es una causa de extinción de las obligaciones declarada por la autoridad judicial. Cuando un acto jurídico es declarado nulo, se considera sin efecto y cualquier efecto ya producido será destruido retroactivamente. La nulidad de un acto jurídico puede ocurrir cuando las partes no cumplen con requisitos necesarios de validez. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble podría ser nulo si una de las partes contratantes es menor de edad y por lo tanto carece de la capacidad jurídica necesaria. Rescisión. La rescisión como forma de extinguir obligaciones ocurre cuando, por acuerdo mutuo de las partes, se decide poner fin a las obligaciones establecidas en un contrato. También puede presentarse la rescisión cuando una parte no cumple con su prestación, lo que permite al acreedor extinguir la terminación forzosa del contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si el arrendatario no paga la renta, el arrendador puede solicitar la rescisión del contrato debido al incumplimiento del deudor. La rescisión puede ser por mutuo acuerdo o forzoso en caso de incumplimiento. 6. Incumplimiento de las obligaciones. Cuando una de las partes en un contrato mercantil no cumple con las obligaciones acordadas, se produce un incumplimiento que puede tener diversas implicaciones legales. A continuación se abordan los conceptos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones. Mora. La mora se refiere al retraso en el cumplimiento de una obligación mercantil por parte del deudor. Esto genera una responsabilidad económica contra el deudor. Los efectos de la morosidad comienzan al día siguiente del vencimiento en contratos con fecha establecida para su cumplimiento, o desde el día en que el acreedor reclama judicial o extrajudicialmente en contratos sin fecha específica. En caso de mora, el deudor es responsable de los daños y perjuicios causados. Daños y perjuicios. Los daños y perjuicios surgen cuando el deudor no cumple con el pago de las prestaciones acordadas. La ley hace una distinción entre ambos términos. Los daños son la pérdida o menoscabo en el patrimonio debido al incumplimiento, mientras que los perjuicios son la privación de ganancias que debería haberse obtenido con el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, si un deudor no paga un préstamo con intereses, el acreedor sufre daño financiero y perjuicio por la pérdida de ganancias. Cláusula penal. Otro efecto jurídico del incumplimiento